Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy, mi persona, Kiana Lee, integrante del grupo número 2, les va a hablar sobre solución de problemas enfocado más que nada al área de la psicología educativa o la psicología escolar. Es la asignatura que estamos dando. Primero que nada, quiero hacer un breve recuento o contextualizar más que nada, mejor dicho, puntualizar. ¿Qué puede ser la resolución de conflictos? Y se podía enfocar en el ámbito de una técnica, que es una técnica mayormente que parte de la psicología cognitiva, en el cual se hace locución o se advoca el término al proceso mental que realizamos todas las personas en algunas o múltiples situaciones de nuestra vida, cuando nos enfrentamos a eventos en los cuales necesitamos someter a descripción, análisis y resolución. Esto implica que el problema tiene que ser descubierto. Luego, para poder atajarlo, entenderlo e investigar las posibles soluciones y acciones que uno puede llevar a cabo desde su accionar como persona. También es importante mencionar de manera muy general que debido a alguna serie de trastornos o padecimientos psicológicos que puede tener alguna persona, esta capacidad natural que viene integrada a la inteligencia puede sufrir ciertos problemas. Uno de ellos es la depresión. Cuando la persona tiene un diagnóstico clínico depresivo, puede sentir en muchas ocasiones que le es muy difícil buscar soluciones. También existen muchos estilos de resolución del problema, como por ejemplo el estilo impulsivo descuidado, que se caracteriza por responder de manera abrupta y activa, pero sin realmente tomarse el tiempo o la postura realmente de analizar todo lo que hay detrás de esto. Y pues esto da un resultado obviamente incompleto, ineficaz. También está el estilo evitativo, que es cuando tomamos la postura de aplazar y evitar, como lo dice el término evitativo, la toma de decisiones. Se caracteriza por ser un estado o un estilo, mejor dicho, inactivo y pasivo. También está el estilo racional, que resulta ser el estilo más eficaz para resolver los problemas y es el que suele llegar a tener mejores resultados. Se caracteriza porque existen dos procesos sumamente importantes que son la deliberación y la planeación sistemática, y se recopila información relevante. Normalmente suele haber una etapa en donde los obstáculos se identifican y se genera una gran preselección y variedad de alternativas, y muchas personas también que practican este estilo suelen hacer una lista de pros y de contras de cada una de ellas. Ahora bien, la técnica que nosotros tengamos como persona tiene que ser una técnica enfocada a la eficacia. Así que en este sentido, sería óptimo que todas las personas tuviéramos el estilo racional. Como siguiente punto, les voy a hablar sobre algunos antecedentes dentro de la psicología cognitiva y también más que nada el planteamiento constructivista de qué es la resolución de conflictos. Jean Piaget aborda la resolución de conflictos desde la perspectiva considerando la epistemología y la filogenética. Como saben, Jean Piaget era un biólogo, así que era una persona que antes que nada, que cualquier cosa, miraba la biología del ser humano. Él plantea que el nivel del pensamiento se caracteriza por la posibilidad que puede tener un sujeto de trabajar en cómo un conflicto se resuelve aplicando modelos hipotéticos deductivos. Como sabemos, la hipótesis es un razonamiento que tenemos de cómo puede ser algo, y la deducción es el proceso mental que me conlleva a hacer un sondeo o un análisis interno de una situación. Y como siguiente antecedente podemos mencionar que el pensamiento formal se caracteriza por la incorporación de una hipótesis como esquema o categoría. Es válido para esta parte hacer un pequeño recuento cuando hablamos de Jean Piaget y recordar que él propone 4 estadios muy importantes, y cada uno de estos estadios se van a integrar de una manera muy competente, adaptativa, asimilativa al proceso que cada ser humano debe tener.
en la toma de decisiones, porque sin cada uno de esos procesos no podríamos tener la toma de decisiones, y más si priman las limitantes, porque en cada estadio hay limitantes. Otros autores también proponen que utilizar el término de inteligencia práctica e inteligencia reflexiva para dilucidar el planteamiento acerca del proceso cognitivo, el proceso de conocimiento es válido. El proceso de resolución de conflictos también puede ser integrado desde una perspectiva de inteligencia tanto práctica como reflexiva. En este caso, estos dos términos, la inteligencia práctica, obviamente se emite a la terminología más pragmática, a las personas que accionan, y la inteligencia reflexiva puede ir muy ligada a lo que conocemos hoy como la introyección personal que tiene cada persona. El tratamiento teórico para la solución de un problema, según Piaget, acude a la teoría de Sells, que Sells se conoce que es como uno de los teóricos más importantes dentro del ámbito de la corriente cognitiva, ya que muchos años antes él proponía una teoría que hablaba de cómo resolver los conflictos. Dicho esto, Sells define que tiene que haber un propósito a la hora de ubicar el tema para la resolución del conflicto en un contexto histórico. Ahora bien, con esta teoría de Sells, que Jean Piaget también adoptó para poder ofrecer una teoría que explicara cómo los seres humanos podemos solucionar conflictos, existen tres etapas. La primera es el esquema anticipador, que vincula el objeto que se pretende alcanzar con un complejo de nociones. Las nociones son las ideas que ya se tienen. El sondeo que una persona puede tener sobre una situación. Luego está la etapa del relleno del esquema, que consiste simplemente en la actuación del sistema, porque todas las personas tenemos constructos mentales que están ubicados en esquemas. Pueden ser ideas nuevas o pueden ser ideas que muy bien hemos adquirido por asimilación y acomodación, como el mismo Piaget lo plantea en su teoría. Y por último, tenemos la organización del complejo de las nociones previas, que depende de las leyes del pensamiento. Ahora bien, en esta parte nos adentramos meramente a la propuesta piagetiana de la resolución de conflictos. Primero, como les mencioné, o anteriormente, me parece que lo dije, en este tema surgen los esquemas. Y para Piaget todas las personas tenemos esquemas, que se puede definir de una manera muy corta a los constructos que nosotros como seres humanos a través de vivencia hemos adquirido por medios cercanos, por experiencia propia y pasando por cada uno de los estadios que Jean Piaget propone. Entonces, el esquema de la agrupación, es decir, la conciencia de la sucesión ordenada de las operaciones posibles. Dentro de la resolución de conflictos, Jean Piaget plantea que existen dos formas generales para solucionar conflictos. Una de ellas es las personas que tienen un pensamiento formal y otras personas que tienen un pensamiento concreto. Esta etapa, tanto la concreta como la formal, forman parte de los estadios, pero dependiendo de cada tipo de persona. Puede dividirse en dos tipos de inteligencias distintas para resolver los conflictos. Mientras que hay una persona que se quedará en la reflexividad del asunto, habrá otra persona que accionará y no solamente se quedará en lo reflexivo del asunto. Y también intenta agrupar de manera lógica los problemas. Por ejemplo, si decimos que A es igual a B y que B es igual a C, otra persona podría decir, una persona que se incline por la actuación rápida, diría que A es igual a C. Este sería, espero que sea un ejemplo válido y que lo comprendan. Luego tenemos la simple actuación de las operaciones. La simple acción de las operaciones cuando luego yo tengo mi esquema. Yo agrupé todas las situaciones que me competen para resolver el conflicto, no me quedo en lo reflexivo y simplemente lo acciono.
La organización del complejo de las nociones previas depende de la ley del agrupamiento. El complejo de nociones son las ideas características que nosotros tenemos. Cuando nosotros vamos a resolver un problema, ¿qué hacemos? Simplemente acomodamos o asimilamos ideas nuevas con ideas previas para que esto nos dé un resultado óptimo, nos dé un estilo racional de resolución de conflicto, que es lo que se busca. Luego, en este apartado tenemos la verificación del problema por las leyes de agrupamiento. Primero que nada, se plantea que la resolución del problema se debe a búsqueda de factores con un orden causal a través de las operaciones. El primero es la coordinación de posibles operaciones de adición. Nosotros tomamos elementos que se parecen y que pueden ser añadidos unos a otros. También hablamos de una transformación reversible, así como nosotros tenemos la capacidad de buscar elementos similares, que no necesariamente sean números, pero sí elementos similares, y sabemos que al decir la palabra más, yo le añado algo. También nosotros tenemos la capacidad, gracias a las operaciones formales, de decir, esto me resta, esto es totalmente distinto, esto es contrapuesto, y estoy teniendo una sustracción, más no una adición. Luego está la composición de operaciones asociativas, que se conoce como rodeo. En este sentido hablamos de una asociación excesiva de ideas que se parecen, pero no necesariamente van de la mano con el problema al que yo tengo que resolver. Y luego está la operación idéntica genérica, y aquí se puede resumir como tautología, que parte de la lógica y la filosofía, donde son expresiones que se repiten constantemente, son expresiones repetidas constantemente. Y por último, para terminar con mi presentación, hablamos de una inteligencia concreta y formal. Creo que se las expliqué, que tiene mucho que ver con los estadios que todas las personas desde que tenemos 0 años, o sea, meses, a lo largo de nuestra vida, vamos formando una capacidad cognitiva desde lo más concreto o lo menos concreto hasta lo más formal. Cada etapa tiene sus limitantes. En cada etapa uno descubre el mundo a través de los sentidos y luego uno lo absorbe y lo asimila como persona hasta que uno llega a una etapa formal en la cual el pensamiento tiende a tener un enfoque muchísimo más abstracto. Dicho esto, hay personas que logran tener una inteligencia muchísimo más concreta de hacer operaciones concretas. Por ejemplo, una persona es muy buena en cálculos mentales, pero si nos vamos al lado de trigonometría o nos vamos al lado de álgebra, la persona quizá no es tan buena. Sin embargo, tenemos personas que tienen inteligencia formal, que son muy elocuentes con las palabras, y es fácil asociar imágenes con terminologías. Dicho esto, en base a lo que le expliqué del modelo de Piaget para la resolución de conflictos, la persona también se podrá quedar en una etapa concreta, porque mientras que el formal puede ser reflexivo, el concreto también es una persona que acciona, pero sin embargo, quizá una persona que haya desarrollado o que tenga como característica la inteligencia concreta, sea una persona que le falte un poco ser reflexiva. Por eso es válido integrar ambas formas. Muchísimas gracias.